A ver, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Es de verdad el final de todo? ¿La extinción completa de lo que somos? Creo que pocas preguntas nos mueven tanto por dentro. Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en una perspectiva filosófica que la verdad le da una vuelta completa a lo que solemos pensar sobre la muerte. Para casi todos, la respuesta parece, pues, obvia, y para qué negarlo, aterradora. La muerte es el fin. Se acabaron los pensamientos, los recuerdos, toda esa historia que llamamos yo. Así que empecemos justo por ahí, por esa idea de que nuestro universo personal simplemente se apaga. Imaginemos por un momento que nuestra vida es como un sueño, pero no cualquier sueño, sino uno supervivido, coherente, lleno de sensaciones, de gente, con una historia que sigue y sigue. Claro, si estamos dentro de ese sueño, su final es sin duda el fin de todo lo que conocemos. Entonces, lo que llamamos muerte desde este punto de vista es el colapso de ese modelo mental que arma nuestra realidad y construye la historia del yo. Es como si de repente, ¡pum!, se apagara el proyector que estaba pasando la película de nuestra vida. Se va la luz, desaparecen los personajes, la trama se corta. Y sí, visto desde dentro de la película, es un final absoluto, no hay más. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y da un giro de 180 grados. Ok, sí, un sueño terminó, pero ¿de verdad ese sueño era toda la realidad? ¿O era solo una experiencia, una vivencia dentro de algo infinitamente más grande? La idea que vamos a explorar es justamente esa, que nuestra vida, la que conocemos, es apenas la capa más superficial de una existencia mucho, mucho más profunda. Ok, entonces, si la vida que conocemos es solo la capa de afuera, la pregunta es, ¿qué hay debajo? Ahora vamos a empezar un viaje hacia adentro. Vamos a ir quitando estas envolturas del ser, capa por capa, desde lo más denso y físico hasta lo más sutil y esencial. Y ojo, que este viaje no es hacia afuera, a las estrellas, es hacia adentro. Empezamos con lo más obvio, lo que todos conocemos, el cuerpo físico, el mundo material. Luego, en un nivel más sutil, nos encontramos con el plano astral, que es básicamente el mundo de nuestras emociones, deseos, miedos, el material del que se tejen los sueños, ¿no? Y si vamos todavía más profundo, llegamos al cuerpo causal. Piensen en él como la semilla, el código fuente kármico que guarda todas las tendencias y el potencial que van a darle forma a los sueños que vengan. Bueno, ya quitamos la capa física, la emocional y la causal. Pero a ver, ¿quién es consciente de todo esto? ¿Qué es lo que se da cuenta de todas estas capas? Y aquí, justo aquí, llegamos al corazón de todo el asunto. Hay algo que lo observa todo. Algo que no es un cuerpo, que no es una capa. Es la mismísima luz de la conciencia. A esto se le conoce como Atman, o el ser. Y aquí está la clave de todo, el cambio de chip total. No es algo que tenemos, como si fuera un brazo o un pensamiento, es lo que fundamentalmente somos. Para entenderlo mejor, imaginen el sol. Las nubes, que serían nuestros pensamientos, emociones, el cuerpo, pasan por delante, a veces lo tapan, pero nunca, jamás lo tocan ni lo alteran. El sol, que es la conciencia, simplemente está ahí. Es. Y si ese Atman, esa conciencia individual, es como el sol, bueno, la perspectiva se abre todavía más. Hagan de cuenta que el Atman es una gota de agua. Brahman sería el océano completo, la conciencia total de la que cada gota es parte. E incluso más allá de ese océano de ser está Parabrahman, el silencio absoluto, la fuente de la que brota hasta el mismo océano. O sea, estamos hablando de la escala cósmica definitiva. Al final, todo se reduce a una cosa. ¿Con qué nos identificamos? Mientras la identificación esté puesta en el sueño, o sea, en el cuerpo, la mente, la historia personal, pues el sueño sigue y sigue, una vida tras otra. El camino de la llamada liberación es justamente ese proceso de autoconocimiento. Dejar de identificarse con las capas y empezar a reconocer que somos la fuente de donde todo surge. Y justo cuando parece que ya le estamos agarrando la onda al camino, ¡pum!, aparece una paradoja fundamental. Una idea que pone de cabeza toda la pregunta sobre la vida, la muerte y eso que llamamos evolución espiritual. A ver, hemos estado hablando de un viaje, de un proceso, ¿cierto? Bueno, la paradoja es esta.
Toda esa idea de un proceso lineal, de un antes y un después, solo tiene sentido dentro del sueño. El tiempo es una de las reglas del juego del sueño, pero el soñador, la conciencia misma, está fuera del tiempo. No necesita evolucionar porque ya está completo, siempre lo ha estado. Y esto nos lleva, ahora sí, a la verdadera pregunta. Siempre nos obsesionamos con el ¿qué pasa después?, ¿no? Una pregunta que es puro futuro, puro tiempo. Pero la pregunta esencial, la que lo cambia todo, es otra. ¿Quién soy yo, ahora mismo, en este preciso instante? Porque al final del día, la respuesta a la primera pregunta depende totalmente de la respuesta a la segunda. Para terminar de atar todos estos cabos, el sueño, las capas del ser, el soñador, vamos a usar una última metáfora que es increíblemente poderosa, la de la luz y el espejo. La cosa es así. La conciencia, el ser, es la luz, es pura, es eterna, es la fuente de todo. En cambio, nuestra personalidad, el cuerpo, la historia de vida, todo eso es simplemente el reflejo en el espejo. Y es obvio, el reflejo necesita de la luz para existir, pero la luz no necesita para nada del reflejo. Entonces, ¿qué es la muerte desde esta perspectiva? Simple, es cuando el espejo se rompe. El reflejo, claro, desaparece. Se va, pero la luz, la fuente de ese reflejo, esa no se apaga. El verdadero problema, el origen del miedo, es que tememos perder el reflejo porque se nos olvidó por completo que somos la luz. El propósito de la vida entonces no es pasársela puliendo el espejo para que brille más y más, porque al final todos los espejos se rompen. El verdadero propósito es darse cuenta, despertar a la realidad de que somos la luz, mientras el espejo todavía está entero. Se trata de despertar del sueño en el que creemos ser solamente un reflejo. Y con esto volvemos a la pregunta del principio, pero con una mirada completamente nueva. ¿Eso que se disuelve cuando morimos, es realmente la luz, nuestra esencia verdadera? ¿O es solamente la confusión, la idea equivocada de que éramos algo que en el fondo nunca fuimos de verdad?